Bienvenidos, todo el mundo está cómodo. Vamos a empezar el acto de presentación del libro En la mente o en el ser. Buenas tardes. Es para mí un gran honor, en este caso inmerecido, y una responsabilidad presentarles el libro de María Teresa Blázquez, titulado En la mente o en el ser. Y no desearía que mis palabras se interpretaran como un comentario gratuito, propio de las fórmulas al uso que se realizan en este tipo de actos. Nada más lejos de la realidad. Y lo explico. El libro de María Teresa Blázquez me parece de una valía extraordinaria, en la medida en que las impresiones y afirmaciones que en el mismo se presentan se hallan sustentadas por sus estudios académicos y por su experiencia personal compartida y contrastada a través de la docencia y talleres. María Teresa se licenció por la Universidad Autónoma de Madrid y se doctoró en el campo de la bioingeniería y física médica por la Universidad de Granada. Posteriormente, tras trabajar como ingeniera, se especializó en el estudio del sistema de control postural humano. Actualmente combina su labor docente en la Universidad Europea de Madrid y en la Fundación para la Salud MES con su faceta de investigadora del sistema de control postural en colaboración con la Universidad de Granada. Este currículum avala el saber, la maestría que percibimos en la investigación presentada en las páginas de este libro. En efecto, la autora se halla provista de unos instrumentos y de un bagaje tal que le posibilitan abordar la investigación que el libro plantea desde su propio título. Esto es, la interrogante de si hemos de vivir situado en la mente o la de hacerlo situado en el ser. Y además, este bagaje le permite hacerlo desde un punto de partida que para la autora ha sido clave y el soporte de su investigación. Es decir, manteniendo la mente abierta de un científico. Principio básico que ha constituido el hilo conductor en esta búsqueda interior, en este viaje a Ítaca. Y permítaseme la metáfora, pues lo que pasa para mí, hay tras la lectura de sus primeras páginas, es la promesa de que podemos emprender el camino a Ítaca, si optamos por ello, sin tener que estar provistos de unas determinadas creencias religiosas o fe. Ella asegura que el método científico, la observación objetiva, la ayudó a ser consciente de la diferencia entre vivir en la mente y vivir en el ser. Y esta afirmación la comprendemos en profundidad después de leer el libro o cuando asistimos a los talleres que ha venido impartiendo. De forma desinteresada quisiera añadir, pues me parece que ello define una parte muy fundamental de la personalidad y de su filosofía de vida. Conforme avanzamos en la lectura, vamos evidenciando sus planteamientos, por ejemplo, las funciones y disfunciones que desde el sistema nervioso podemos producir en nuestro interior, o su apuesta por el modo observar y el modo percibir, o cuando, basándose en su propia experiencia, describe los síntomas asociados a vivir en la mente y los síntomas que surgen en el estado de vivir en el ser. Terminología y conceptos que configuran un discurso elaborado con tal claridad que finalmente las lectoras y lectores, inundados de una enorme alegría, llegamos al convencimiento de que el viaje a Ítaca es posible. Poco a poco percibimos que en este maravilloso viaje podemos hacernos con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales, que si emprendemos el viaje, llegaremos a ciudades a donde aprenderemos de sus sabios. Llegar a Ítaca es nuestro deseo, y para conseguirlo, el camino está más allá de la mente, más allá del modo pensar. Reside en el modo observar y en el modo percibir. Por otra parte, merece subrayarse que para ilustrar sus investigaciones, María Teresa se sirve de una serie de analogías
Tomaremos, por ejemplo, la del director de la obra de teatro y sus personajes. A través de esta similitud, la autora trata de hacernos reflexionar acerca de si nuestra intención y actuaciones están dominadas por la mente o, por el contrario, si podemos percibirlas desde nuestro ser, lo cual conlleva una sensación de testigo interior que observa con objetividad. En definitiva, se trata de establecer parábolas, paralelismos, con situaciones o personajes de la vida cotidiana, de forma tan didáctica que ello nos facilita absolutamente la comprensión y la asimilación, al tiempo que nos anima a participar e intentar emprender el camino de nuestro conocimiento interior. Pero insisto, ahora ya no como una experiencia religiosa, mística, espiritual, necesariamente, sino como una necesidad primordial si queremos vivir plenamente en la realidad del ahora, si queremos creer y crecer como seres humanos, si queremos aprovechar la vida que se nos ha dado, si queremos entender el mundo en el que vivimos, si queremos llegar a Ítaca. En este sentido, he de destacar que para mí ha sido decisiva la mirada que María Teresa Blázquez ha proyectado en su libro, su perspectiva, su mente abierta de científica. Y esta es, en mi opinión, la clave fundamental, porque en otras muchas ocasiones había leído, había asistido a cursos en donde se nos invitaba a indagar en nuestro mundo interior, pero finalmente siempre se me planteaba el interrogante acerca de cuánto había de evidencia y cuánto de fábula en lo que se nos proponía. Para finalizar esta presentación, permítaseme insistir en dos ideas. La primera es que el objetivo de la autora de que este libro fuera un acercamiento científico a la experiencia de vivir en el ser, creo que es una realidad. La segunda idea que quisiera subrayar es que este libro nos invita a emprender el viaje a nuestro interior, a Ítaca, para continuar con la imagen poética del poeta griego Cavafi, quien en la misma línea nos recomienda, y cito palabras suyas: ten a Ítaca en tu memoria. Llegar allí es tu meta, mas no apresures el viaje. Mejor que se dilate varios años y en tu vejez arribe a la isla con cuanto hayas emprendido en el camino. Un hermoso viaje te dio Ítaca. Sin ella, el camino no hubieras emprendido. Fin de la cita. La lectura de este libro es una invitación a emprender el viaje a Ítaca a través de vivir en el ser. Y esto me parece una de las más hermosas y dignas tareas del ser humano, que lo dignifica y le da sentido a toda su existencia y, por ende, a esta investigación. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias a todos. Bueno, pues en primer lugar me gustaría hacer algunos agradecimientos, por supuesto. Cuando uno agradece ya parece que la sonrisa espontáneamente se pone en la cara, ¿verdad? Cuando uno siente como el agradecimiento por toda esta colaboración, por toda esta ayuda que estoy teniendo. Y también se produce una sensación muy agradable en el corazón. Esta mañana cuando preparaba los agradecimientos es que se me saltaban las lágrimas, espero que no me pase ahora, porque realmente es un proyecto muy bonito y pues con mucha colaboración y por tanto pues con agradecimientos, ¿no? El primero, por supuesto, para María Ángeles por esta introducción y por su humildad. Digamos, una humildad con su formación y todo. Cuando la propuse participar, ella se ofreció, la verdad, con mucho entusiasmo y con mucha humildad. O sea, realmente, con su formación académica y su preparación, pues está perfectamente preparada. Pero realmente fue muy humilde, fue lo que más me ha llegado, ¿eh? Y en el fondo estaba como convencida, ¿no? Porque tenía una intuición de que ella iba a transmitir muy bien la esencia de este libro. Y realmente cuando me pasó su introducción, pues así es, ¿eh? Así que muchas gracias. También quería agradecer a Gloria Ruiz, de la editorial Ruiz de Aloza,
por su amabilidad a lo largo de todo este proceso de edición y de publicación de este libro. Y quería también dedicar unas palabras a dos grandes amigas que han colaborado en este proyecto. Una es Aida Fúrnica, que ha realizado las ilustraciones de la portada y también las ilustraciones que contiene el libro, porque lo que se pretendía transmitir con el apoyo de imagen también era de gran ayuda esta imagen. Entonces a Aida sobre todo quiero agradecerle la paciencia que tuvo de escucharme, de ir haciendo bocetos, de intentar plasmar esos detalles que la iba contando, ¿no? Y otra gran amiga es Marta López, que ha realizado la corrección de estilo de este libro. Ha conseguido que el texto quede limpio, claro. Siempre me gusta que los textos que escribo pasen por las manos de Marta, porque consigue darle siempre un matiz, algo, aunque sea un detalle muy pequeñito, pero realmente consigue que la idea pase nítida, limpia, nítida, y la verdad que es un placer trabajar con ellas dos. Y aunque no están aquí, porque ellas viven en Madrid, pero me gustaría darles un saludito, porque me verán por internet. Así que muchas gracias, chicas, y estoy encantada de trabajar con vosotras. Y también, bueno, un agradecimiento adelantado a Elisa, que también colaborará en esta presentación. Con Elisa comparto la pasión por la meditación desde hace un montón de años, ya ni nos acordamos cuántos. O sea, el otro día, hablando de este acto, decíamos, ¿y cuándo nos conocimos? Y no nos acordábamos bien, pero bueno, mucho tiempo que hemos disfrutado mucho de la meditación, y ella también luego hará unas palabritas al respecto de su experiencia. Y después luego habrá también preguntas. Y que no se me olvide también un agradecimiento de corazón a todas las personas responsables de esta biblioteca, porque realmente han hecho muy fácil todo el proceso de preparación de este acto. Quería agradecer a María Ángeles, que nos está por aquí, María Ángeles Chacón, por sus respuestas tan rápidas y eficaces a todas mis preguntas, a Ana Fernández por ayudarnos a preparar esta sala, y a Lucía Carrillo, que estará por ahí. También quería agradecerla porque me ha dado un sentimiento de cercanía con todas las personas que trabajan aquí en la biblioteca, ayudando a difundir la cultura. Y luego, finalmente, un agradecimiento a todos vosotros por asistir a este acto, que está dedicado a todos aquellos que intuyen que somos algo más que los pensamientos que se forman en nuestra cabeza y las emociones que se generan en nuestro cuerpo. Tal vez algunos de vosotros, esta intuición ya se ha convertido en una experiencia. En algún momento de vuestra vida habéis sentido que somos algo más. Están los pensamientos, están las emociones, pero en algún momento pues quizás habéis tenido esa experiencia como de ir más allá de esa consciencia mental de lo que somos y tener un tipo de experiencias, digamos, de abrir la mente o de percibir nuestra naturaleza más profunda. Estas experiencias suelen ir acompañadas de sensaciones muy agradables. Y también suelen ir acompañadas de una sensación de dificultad para expresar con palabras lo que estamos experimentando. Normalmente, cuando se hace alusión a este tipo de experiencias que tienen que ver con este trascender de nuestro aspecto mental, se suele referir a ellas, la gente suele decir que son experiencias inefables, que no hay palabras que las puedan describir. Entonces el reto está ahí. Son experiencias reales y merece la pena hacer un esfuerzo por buscar las palabras. Por buscar las palabras que nos permitan hablar de estas experiencias, que nos permitan comunicarnos, que nos permitan investigar. ¿De acuerdo?
El origen de este libro está en una experiencia de este tipo. Una experiencia de sentir un cambio evidente, una transformación en mi forma de vivir, de estar, de ser. Y, claro, iba acompañada de sensaciones muy agradables, pero también me daba cuenta que digo, bueno, si digo que estoy muy bien, es que eso se queda corto, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue empezar a observar y a anotar síntomas. O sea, decía, vale, estoy muy bien, hay que ver qué bonitas las palabras que salen de mi boca, hay que ver, me encuentro, qué vitalidad más estupenda, cómo se soluciona todo, qué redondo va todo. Pero digo, bueno, pero realmente voy a anotar concretamente qué está ocurriendo, qué síntomas hay aquí. Y en ese aspecto, pues mi formación investigadora, mi formación científica fue de gran ayuda, porque de manera natural pues me comportaba como cuando estás en un experimento, que haces tus registros, tus observaciones, haces tus notas. Lo curioso de este caso es que el laboratorio estaba dentro. O sea, yo misma era el propio experimento y el laboratorio, para verlo, había que mirar hacia el interior. Entonces, pues, afortunadamente esa experiencia duró. Claro, al día siguiente digo, ¿esto continuará? Y sí, continuó. Y realmente se alargó casi un mes. Empezó a descender algunos síntomas, o sea, pues por cosas de la vida misma o de alguna manera empezó a descender estos síntomas tan evidentes, ya no eran tan evidentes, más flojitos, pero bueno, había tomado nota de ello y ya sabía que había otra manera de vivir. Y entonces dije, bueno, muy bien, he tomado notas, pero la siguiente prueba es ver si se entiende. Es decir, hay que comunicarlo, porque igual a mí me parece que estoy escribiendo con sentido, pero la manera de comprobarlo es contarlo a otras personas. Y entonces lo que hice fue comunicarlo en centros de cultura, en centros cívicos, donde hacía diferentes exposiciones, hacíamos talleres, que muchos de vosotros me conoceréis de estas temporadas, que han sido varias temporadas, pues en Beiro, en Zaidín, en Mondéjar, también en Huetortájar, en Santa Fe. Entonces, de esta manera, al exponerlo, al explicarlo a otras personas, pues era una prueba, ¿no?, de que lo que estaba contando tenía sentido. Y también iba chequeando como nuevas expresiones, expresiones, términos que ayudasen a comunicar este tipo de experiencias, para que dejasen de ser tan inefables. Entonces, pues poco a poco se fue creando unos términos, unas expresiones que facilitaban esta comunicación de las experiencias más allá de la mente. Y al cabo creo que fueron como 4 temporadas, pues además de las notas, me encontré con una colección de PowerPoints, porque cuando hacía estas exposiciones en los centros cívicos, pues lo solía acompañar de una exposición también audiovisual o visual. Y me encontré pues con un cierto material, un cierto volumen. Y ya digo, bueno, esto es igual que cuando haces una investigación que registras datos y acumulas información, pero evidentemente tiene que llegar un momento en el que te sientes a escribir, a estructurarlo y a organizarlo, porque yo ni yo misma me daba cuenta hasta qué punto había convertido en palabras estas experiencias de vivir más allá de la mente, ¿no?, de percibir. Y ya pues el año pasado, en febrero, dije, bueno, ya ha llegado el momento de sentarme, porque realmente es tiempo, me senté, miré el material y empecé a buscar una posible estructura de presentar todo ese material. Entonces elegí una estructura de comunicación científica, realmente es un libro un poquito riguroso, pero también he intentado que sea ameno y sobre todo de divulgación. Y así es como apareció este libro. Entonces, una de las cosas, como os decía, era buscar estas expresiones
que nos permitan hablar, comunicarnos acerca de las diferencias de vivir en la mente y vivir en el ser. Con estas dos expresiones, que ya son relativamente utilizadas, no es algo nuevo, estas dos expresiones se refieren a dos estados, o sea, realmente son dos maneras de vivir. O sea, el cuerpo, el sistema nervioso, nuestra base neurofisiológica, funciona diferente, por eso nos sentimos diferentes, ¿no? Cuando uno se siente diferente es porque algo está ocurriendo que no ocurría antes. Entonces, con estas expresiones estamos refiriéndonos al estado mental de vivir en la mente, los pensamientos, y otro estado, que es el que nos va a interesar más definir, que es el de vivir en el ser. Para que deje de ser una intuición y hablemos de cosas más concretas, incluso más fisiológicas. También he buscado siempre una base neurofisiológica. Entonces, os voy a poner ejemplos de las expresiones que se han ido acuñando para poder hacer referencia a los modos de funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Conocer de una manera sencilla, o sea, con un lenguaje que nos podamos entender fácilmente, qué modos de funcionamiento tenemos y en función de cómo los usamos, si vivimos más en la mente o vivimos más en el ser. ¿Bien? ¿Hasta aquí se entiende? Entonces, primer modo, conocido, evidente, no necesita presentación. Con modo pensar vamos a hacer referencia a los procesos que tienen lugar en nuestra corteza cerebral, cuyo altavoz son los pensamientos. A lo largo de nuestra vida se van creando conexiones neuronales basadas en nuestro aprendizaje, en nuestra experiencia, que van creando como programas, herramientas para nuestra vida. Se suele comparar pues, con el hardware y el software de un ordenador. Tenemos nuestro hardware y se va agregando programas, un software que nos ayuda a hacer nuestra vida. Bueno, pues sería unos programas de ayuda que además tienen este altavoz que son los pensamientos. Bien, entonces el modo pensar constituye un paso importante en la evolución del ser humano. O sea, realmente el ser humano, todo el desarrollo de lo que es la corteza prefrontal fue lo que fue decisivo en la evolución como seres humanos. Con lo cual es una gran herramienta de última generación, que bien utilizada es una maravilla, pero también, como suele pasar con las cosas de tan última generación, tiene tantas posibilidades de funcionamiento que también da lugar a una disfunción, y es donde puede generar el problema. Lo curioso de este modo de pensar es que en algunas épocas de nuestra historia hemos llegado a pensar que es el único, ¿verdad? A todos os vendrá la frase de pienso, luego existo, de Descartes. Pero claro, evidentemente un bebé existe. Según esta frase de Descartes, un bebé recién nacido no existiría. Con lo cual, realmente, aunque no pensemos, existimos. Entonces debe haber otros modos de funcionamiento que siguen ahí, aunque apaguemos el modo pensar. Siguiente modo, modo observar. Ahora me estáis observando, tenéis la atención en mí. Podéis observarme y estar muy atentos a lo que digo, o a la vez estáis pensando. Podéis estar opinando acerca de lo que estoy explicando, o también puede ocurrir que os viene un pensamiento que no tiene nada que ver con este momento. Es decir, que el modo observar puede ser dirigido hacia afuera, pero también hacia adentro. Os voy a proponer que hagáis el experimento ahora mismo de poneros en modo observar tipo introspección, modo observar hacia adentro, para que os hagáis conscientes de lo que estáis pensando en este momento. ¿Notáis cómo la atención va un poquito para adentro y podéis escuchar? ¿Sí? Con lo cual, el modo observar está poniendo en evidencia
que el modo pensar no es el único. Hay otro modo que puede observar lo que estamos pensando. ¿Sí? Vamos a hacer otro experimento más divertido también del modo observar. ¿Veis bien? ¿Un paisaje? ¿Sí? Bueno, si enfocáis, también podéis ver caras. ¿Sí? ¿Empezáis a ver caras? Ok, pues entonces modo observar para descubrir caras. ¿Bien? Y ahora os voy a proponer modo observar con modo pensar, que contéis cuántas caras hay. Que tal vez os pregunto. En voz baja, en voz baja. ¿Bien? Ahora os vuelvo a pedir solo modo observar y miráis a ver cuántas caras veis. Solo modo observar, no contéis. Simplemente pues vais de cara en cara descubriendo caras. ¿Bien? Bueno, pues ahora simplemente lo que quiero es que os deis cuenta en este proceso de observación qué ha ocurrido cuando os he pedido que contarais las caras. Y cuando os he dicho que tal vez voy a preguntar las que habéis visto. ¿Os acordáis? Cada uno se acuerda porque, claro, somos muchos para poner en común la respuesta, no da lugar. Entonces cada uno simplemente recuerda lo que ha ocurrido. Y luego lo que ocurre cuando en la tercera parte os pedía solo observar. Es decir, habéis visto la diferencia, ¿no? Modo observar y modo pensar. Y habéis visto cómo el modo pensar puede ayudar a nuestra atención, pero también la puede distraer. Uno puede tener pensamientos de tipo, uy, igual me pregunta y no he visto todas las caras que hay. Entonces, en ese caso, el modo pensar puede interrumpir al modo observar. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos visto estos dos modos, modo pensar y modo observar. Y lo interesante es utilizar los dos. El peligro surge cuando únicamente está encendido el modo pensar, porque además es la corriente predominante, porque realmente nos parece que es el único. Incluso cuando en películas también se hablan de estos temas, se nos presentan como un modo pensar unos personajillos que hablan aquí y una sensación de falta de control. O sea, en la película, los que las hayáis visto, hay un momento en el que todo parece que se derrumba y no se puede hacer nada. O sea, cuando estamos en modo pensar, tenemos aquí nuestros personajillos, nuestras historias, y puede dar una sensación de que te arrastran los pensamientos, te arrastran las emociones y no puedes hacer nada. En cambio, cuando activas modo observar, el modo observar te da una sensación de ser el director de todos estos personajitos. Entonces, uno es como una sensación de testigo que observa y decide qué personajillos van bien y qué personajillos se les ha ido algo en el programa y no van bien y te están haciendo un lío y no te están contando algo real, sino que te están generando una película de ilusión. ¿Bien? ¿Claro hasta aquí? Modo pensar, modo observar. Modo observar nos interesa mucho tenerlo encendido no solo hacia afuera, sino hacia adentro, porque es lo que nos permite que la mente no nos líe, que no nos cuente cualquier cosa, sino que nosotros tengamos esa objetividad que nos permita darnos cuenta si lo que nos cuenta algún personajito de aquí es real o se aparta de la realidad, está metiendo algún supuesto o alguna creencia o algún dato que no pertenece a la realidad. Bien, entonces, modos de funcionamiento de nuestro sistema nervioso central superior. ¿Alguno más? ¿Qué os parece este? El modo percibir, que igual que el modo observar viene de serie. O sea, realmente
Un bebé observa estupendamente, precisamente porque el modo pensar no le molesta, y percibe. O sea, el modo percibir no son solo los 5 sentidos, también es el sistema propioceptivo, es decir, todos los captores, todas las redes neuronales que hay en el interior de nuestro cuerpo que nos permiten tanto saber la posición en el espacio de nuestro cuerpo como las sensaciones interiores. Tenemos captores de temperatura, de presión, de vibración y de dolor. Entonces hay toda una conciencia corporal que continuamente está registrando información y la está pasando a la sala central. Ahora, lo que ocurre es que no siempre pasa a consciente. Si utilizamos mucho el modo pensar, solo información muy importante va a saltar en nuestra consciencia. Si ahora mismo empieza a oler a quemado, pues efectivamente le vamos a dar importancia porque puede pasar algo importante que merezca nuestra atención. Pero si no, normalmente con un modo pensar muy activo, perdemos un poquito la conciencia corporal. Mientras que cuando nos acostumbramos a utilizar más el modo observar, este favorece el modo percibir. Nos es más fácil darnos cuenta de cómo estamos. Y además ocurre otra cosa interesante, y es que el modo percibir no engaña. Lo que se suele decir, ¿no? El cuerpo no engaña. Alguien puede pensar con el modo pensar que está estupendo, pero cuando va a una consulta médica, pues le dicen, pues mira, te pasa esto. Es decir, que cuando escuchamos el cuerpo, realmente tenemos información de cómo estamos. Que el modo pensar nos puede llevar a hacer una imagen, una proyección de cómo estamos. Otro ejemplo muy típico es cuando le dices a alguien, relájate, y te dice, estoy estupendo. Pues claro, si activas su modo percibir, pues notaría las tensiones, o que está hablando en un tono que no es. ¿De acuerdo? Entonces, el modo percibir nos da mucha información irreal. Por ejemplo, cuando tenemos sensaciones agradables, esa sensación agradable es por el modo percibir. Bien, he puesto aquí otra fotografía también para ilustrarlo, lo que pasa es que es un poquito oscura, pero es una chica que está debajo como de un riego y está disfrutando de esas sensaciones, ¿no? Entonces, normalmente el modo percibir pues va acompañado de disfrutar, ¿no? O sea, los niños disfrutan mucho con el modo percibir. Luego, con el lío del modo pensar ya se va cogiendo la exclusiva y perdemos el observar y el percibir. Bien. ¿Más? Hemos dicho modo pensar, que se sitúa corteza cerebral, principalmente zona prefrontal y zona posterior, la memoria. Modo observar, el estado de vigilancia y la capacidad de mantener una atención sostenida, tiene que ver con el área límbica. ¿Se ve el puntito de luz? Modo observar. Y el modo percibir, principalmente, está localizado en el área somatosensorial de la corteza cerebral. Si os dais cuenta, modo observar y modo percibir tienen un carácter central. Cuando los activamos, especialmente el modo observar, da una sensación de centrarte. Mientras que el modo pensar es más periférico. Y cuando se activa, da una sensación de agitación. Esto os habrá pasado, ¿no? Son expresiones de céntrate o qué agitado estás. El modo pensar puede producir una agitación cuando hay una excesiva utilización de todos estos programas que empezarían ahí como a centellear y a generar realmente una sensación interna de agitación y mareo. Mientras que cuando potenciamos el modo observar, la sensación es más de quietud y silencio. Y el modo percibir también, porque centra nuestra atención en lo que percibimos. ¿Alguno más? Bueno, una pista. ¿Es posible observar sin pensar? O sea, un bebé cuando nace todavía no tiene formadas ciertas estructuras cerebrales, como por ejemplo la memoria episódica, ni otro tipo de estructuras de la zona prefrontal que tardan en desarrollarse, en estar maduras. Con lo cual realmente
cuando nacemos observamos y todavía no hay palabras, no hay pensamientos. Con lo cual hay otro modo ahí. El modo silencio. Y ahora os voy a proponer que volváis a observar este paisaje en la medida de lo posible sin pensar, simplemente observar y disfrutar de buscar las caras. Ahora tenéis este ratito estupendo para hacerlo. Simplemente uno observar y vais disfrutando y anda, mira, pues ahí hay otra. De esas 8 o 9 todavía pueden aparecer otras cuantas. Y simplemente hacer este experimento, modo observar. ¿Aparecen más caras? Es decir, que el modo observar va conduciendo hacia el silencio y nos permite captar más información. Luego, un modo silencio es otro modo de funcionamiento de nuestro cerebro. Modo silencio no es que me quedo en blanco apagado, no. Es que cierro modo pensar, con lo cual activo observación y percepción. Y me entero muy bien. O sea, ahora mismo, si me escucháis en modo silencio, es el excelente, porque no se os va ni un detalle. Mientras que si tenéis el modo pensar, pues lo único que hace es interrumpir, porque os despista. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacemos una actividad con un cierto modo silencio y una utilización precisa de lo justo del modo pensar, pues es un funcionamiento con muchísimas ventajas. ¿Sí? Muy rápidamente os voy a contar un experimento que ilustra esto que os estoy contando. Algunos de vosotros ya lo conocéis por de los talleres que hacemos. Este es un experimento relativamente muy sencillo que hizo el doctor Manós de Australia, que lo que se hizo fue registros de electroencefalogramas. Sabéis que cada uno de estos electrodos lo que hace es que registra una señal de la actividad electromagnética, que es una señal de actividad. Luego lo que se hace es que se combina la información de los diferentes electrodos y se hace un mapa de actividad cerebral que en lugar de ponerlo como números se traduce a colores. Para un mapa de actividad, y en función de la actividad se le asocia un color. Entonces aquí tenemos dos ejemplos vistos desde la parte superior. Estas serían las orejas y la nariz. Entonces el experimento consistía en hacer un primer registro cuando los sujetos que participaban pues estaban pensando. Sencillamente les decían, bueno, tienes aquí un ratillo, piensa lo que quieras. Y se realizaba un primer registro. Y luego se les pedía de poner la atención en el interior, modo observar. Los sujetos participantes eran personas que meditaban, con lo cual tenían un cierto manejo de la atención, del modo observar, del modo silencio. Y cuando estas personas sentían que ya estaban en modo silencio, que no, aquí adentro no salía ningún personajillo a decir nada, levantaban el dedo y se hacía un nuevo registro. Entonces aquí vemos dos ejemplos. Este sería el modo pensar, ¿veis? Hay una actividad zona prefrontal, toda la parte de delante, todo lo que es el aspecto de planificación, de ejecución, y la parte de atrás que es más bien memoria, base de datos. Entonces cuando pensamos o estamos planeando hacia el futuro, estamos recordando algo y se activa zona prefrontal y zona occipital. En cambio, cuando apagamos modo observar, se potencia este eje central que os decía antes, área límbica y zona somatosensorial, de aquí para abajo. ¿Veis? Desaparece esa actividad y es más centrada. Así de sencillo. Modo pensar, modo observar, hacia modo silencio. Fijaros ya, 4. Y cada uno de estos 4 también tiene variantes. Y bueno, no quiero explicar más detalles para no alargar la presentación, pero todo esto, digamos, constituye las bases de la investigación que se presenta en este libro. Lo interesante es que con estas 4 cositas que os he contado,
ya podemos hablar de cómo funcionamos cuando vivimos en la mente y cómo funcionamos cuando vivimos en el ser. ¿Verdad? O sea, vivir en la mente es utilizar el modo pensar ampliamente, mientras que vivir en el ser es, de manera natural, espontánea, tener el modo observar, que nos da una conciencia de ser testigos, pero además es una conciencia de presencia, o sea, de sentir como una conciencia que es más potente que la otra conciencia mental o del ego o de los pensamientos. Modo observar. Y además, cuando vivimos en el ser, lo que ocurre es que al no utilizar en exceso el modo pensar, hay un mejor equilibrio de nuestro sistema nervioso. Mejoran las funciones fisiológicas, aumenta el modo percibir hacia sensaciones agradables. Entonces, ¿veis qué sencillo? Que simplemente con 4 términos ya estamos diciendo, pues, vivir en el ser, que tenemos nuestro modo observar, nuestro modo percibir, como los bebés, así de sencillo. Y además disfrutamos nuestros ratitos de modo silencio, que son estupendos porque es cuando realmente nuestro sistema nervioso se equilibra y aprovecha para gestionarse, para regenerarse, para equilibrarse. Mientras que vivir en la mente es vivir identificados con estos personajitos, estos de la película que pintaban, que viven por aquí, y nos identificamos con eso. O sea, nos parece que eso es lo que somos. Entonces esos personajillos nos gastan una de energía, nos lían y, bueno, pues nada, nos crean como una especie de burbuja, de ilusión que nos atrapa. Ahí estamos, viviendo en la mente. ¿Bien? ¿Se entiende hasta aquí? Ok, pues entonces, la experiencia que dio origen a este libro, como os decía, pues era una de estas experiencias de estar estupendamente. Y claro, ya puedo decir algo más. ¿Por qué estaba estupendamente? Pues lo que ocurrió en ese momento es que de una manera espontánea se activó el modo observar a tope. Entonces era un modo observar que me llevaba muy fácilmente al modo silencio. Y si el modo pensar aparecía, me daba cuenta si era necesario o no. Porque las neuras, los problemas, los conflictos están en ese modo pensar, en el ego, en el superego, en los personajillos. Entonces es que los escuchaba. Entonces entraban ahí, quizás, y sí, tal vez, siempre así con dudas y pegas. Eran dudas y pegas. Y entonces lo gracioso es que no me identificaba. Eso era divertidísimo. En cambio, cuando estaba en la conciencia de ser, se formaban palabras de otra manera. Era como un entendimiento sencillo, claro. Es como que pues ahora toca hacer esto, sería preciso pero suave. Que del ego es más bien, ya sabéis, tienes que, tengo que, con angustia, ¿no? En cambio, cuando estás más en la conciencia de ser, pues es una sensación ahí como de vivir conectado, que todo rueda, que todo lo entiendes, que todo va bien y no te enrollas con nada de estas cositas que te dice, O sea, casi que te ríes. Es como una sensación, eso que se dice, ¿no? Lo de reírse de uno mismo, pues un poco es eso. En realidad te estás riendo de tus programas mentales, de tus personajes, de todo lo que anda ahí liándola. Bien. Con lo cual, pues así surgió este libro que lo que busca es transmitir estas experiencias y también, como veis, tiene una serie de ilustraciones. De alguna manera lo que hemos intentado es decir, bueno, vivir, a ver si quiere, vivir en la mente es una sensación de una bruma. Fijaros, con un telescopio que hace ciertos filtros, que adultera la realidad. O sea, realmente
crea una bruma, una ilusión, una película. Es ahí como... Yo es como lo percibía, o sea, intenté con Aida a ver cómo lo pintamos, hice este dibujito. En cambio, cuando vives en el ser, la sensación es de estar más centrado, tu forma de mirar da una sensación de más luz, y no solo miras hacia afuera, ves esta cara de fuera, sino que también miras hacia adentro. O sea, de manera natural y espontánea tienes activo lo que también he llamado el modo observar tipo introspección. O sea, no es un autoanálisis mental de un personaje a otro, no. Es una introspección de tu propio ser observando los procesos mentales. Entonces es interesantísimo porque vives la vida viendo lo que ocurre de manera objetiva, porque no eres prisionero de todas las películas que te cuentan aquí, eres objetivo y eres consciente de todo lo que pasa dentro. Bien, entonces lo que hago a continuación, bueno, pues es presentar una serie de síntomas de vivir en la mente, basado en los modos que os he contado antes, también con síntomas fisiológicos, y una descripción de los síntomas de vivir en el ser. Y la siguiente parte, lo que me surgió, siguiendo con la metodología de investigación, es presentar los resultados en forma de respuestas a preguntas. ¿Sabéis? En metodología de investigación, sobre todo en áreas de ciencias de la salud, se comienza formulando la pregunta a la que queremos dar respuesta. Entonces, igual que cuando doy cursos de este tipo o ayudo a los alumnos a buscar la pregunta de su proyecto de investigación, pues hice lo mismo, porque esto también era un auténtico proyecto de investigación. Y de las cosas que había, digo, bueno, venga, voy a empezar a hacer lista de preguntas a las que se podría darles respuesta, pues con estos resultados de las diferencias entre vivir en la mente y vivir en el ser. Entonces aquí simplemente os pongo un ejemplo, que algunos de vosotros lo conoceréis porque el año pasado lo presentaba en un PowerPoint, ¿recordáis? Con unos dibujitos de Mafalda. Y la pregunta es si cambia nuestro enfoque de los problemas en función de si predomina la mente o el ser. No sé si ahora mismo os viene a la cabeza algún recuerdo de conflicto o de problema. Tampoco vamos a hacerlo breve porque me gustaría que luego haya sitio para preguntas. Pero básicamente, cuando uno está en la mente, ¡bum!, todo para afuera. Siempre el otro, es que ha ocurrido esto, todo para afuera. Mientras que cuando estás en el ser, no solo miras el para afuera, sino también miras aquí dentro qué está pasando. Con lo cual descubres qué es objetivo, qué es subjetivo, qué aspecto te lo estás tomando personalmente o qué aspecto estás haciendo suposiciones y está creando un conflicto. Mientras que desde el ser es que es muy fácil. Cualquier situación es como que ves la esencia, ves los hechos y actúas, que también hay una sensación de que cuando estás en el ser pasas de todo. No. Si alguien te dice una cosa y no es correcto, pues se lo dices. La diferencia es que no se te activa lo que hemos llamado el modo pensar tipo reacción. Que es ese que dice, pues no me tenía que haber dicho esto, o hay que ver cómo me ha dicho esto. Ese no. Simplemente escuchas lo que te ha dicho y pues te das cuenta de lo que es preciso decir. Y lo dices con un tono normalito, sin reacción, y lo aclaras sin generar problemas. Así de sencillo. Bueno, pues como esta pregunta, pues el capítulo de resultados tiene una serie de preguntas y respuestas de este tipo. Y el siguiente capítulo también presenta resultados, pero lo hace con analogías. O sea, la mente hay que tenerla contenta. Entonces, si queremos investigar, la mente no se tiene que sentir excluida. Entonces, lo que se hace es contar una analogía, una imagen, que la mente diga, ah, sí, se queda contenta y te permite seguir investigando. Es decir, lo comparas con algo conocido, en este caso es una analogía del ser, el mayordomo y el secretario, ese sería nuestro ego, nuestras herramientas mentales,
y nuestra conciencia de ser, que es el auténtico propietario de esto. Nosotros somos los ayudantes, pero lo que ocurre es que, claro, se vienen arriba y se creen que ellos son los propietarios aquí del chalet. Entonces, todo este tipo de analogías, también si queréis, he creado un vídeo, bueno, varios vídeos, que están en un canal de YouTube, que podéis encontrar simplemente tecleando el nombre del libro o mi nombre. Y entonces ahí también están presentadas de forma audiovisual estas analogías. Y ya para terminar, pues se me ocurrió presentar un tema tópico, como ejemplo un poquito de cómo se plantea esta investigación, ¿no? O sea, leyendo un libro, bueno, lo podéis encontrar en muchos libros, está esta hipótesis de lo que los seres humanos son en su esencia es perfecto. Esto lo habréis leído, pues yo concretamente, pues fue hace la semana pasada, en un libro del doctor Mario Alonso Puig, que se titula Reinventarse, pues en un capítulo hablaba de esto. Decía, bueno, no es que tengamos que esforzarnos por cambiar, sino más bien lo que tenemos que hacer es buscar nuestra esencia. Entonces yo lo que planteo es cosas de este tipo, es decir, es una hipótesis. Porque si decimos es una creencia, pues ya la hemos liado. Porque o nos lo creemos o no nos lo creemos. Y ya está. Entonces, no. Tú, una idea, una hipótesis. ¿Que te ocurre algo? ¿Que experimentas algo que aporta evidencia sobre el tema? Bueno, pues ya sabes algo de esa hipótesis y si se convierte en una realidad, pues ya está demostrada esa hipótesis para ti. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, que es un tema típico tópico, pues concretamente la experiencia que tuve, pues fue una experiencia de demostración de este tópico, porque realmente ese día cuando me desperté era una transformación que digamos que era la persona que ni en mis mejores sueños me había imaginado que podría ser. Y no había hecho nada, incluso más, o sea, porque me pasaban cosas que ni me había imaginado que podían ser. Con lo cual, esa experiencia, pues me dijo, pues es verdad. Luego se me fue, luego ahí ando, pero sé que efectivamente hay un modo de funcionamiento en los seres humanos que tiene que ver con este desarrollo del modo observar, del modo percibir, del modo silencio, que hace que pasemos de vivir desde la mente, controlados por estos personajillos, a vivir desde nuestro ser. Y cuando vivimos desde nuestro ser, pues verdaderamente hemos nacido ya con un montón de cualidades que están ahí. Y para mí es una evidencia porque de verdad que en esa experiencia que tuve, que fue en el año 2009, pues es que era una transformación maravillosa. Entonces, fue una gran ayuda, porque aunque luego se pasó, pero para mí ya es una certeza de que verdaderamente los seres humanos podemos vivir pues con una coherencia, disfrutando. Pues ya está. Y simplemente esto, pues que son resultados basados en la experiencia, o sea que no es un libro de ideas, ni de opiniones, ni de citar a otros autores, sino simplemente ha sido una descripción de lo experimentado. Pues con ese deseo de compartirlo con personas que también o les pasa o les lo intuyen o... como para ir creando pues ese lenguaje, esa casilla de investigación, como un área de investigación, que es que realmente lo es. Y bueno, pues ese ha sido realmente el deseo que me ha impulsado a escribirlo. Que poco a poco, bueno, que realmente ya está pasando mucho, ¿no? Es un momento muy bonito, que se habla mucho de estos temas y empiezan a aparecer experiencias concretas. Y yo creo que merece la pena hacer un esfuercito de sentarte a escribir, aunque sean horas, porque hay que hacerlo. Es como en cualquier campo de investigación. No sé si... Hay una frase que a mí me encanta decirla en las clases de Darwin, Charles Darwin. Charles Darwin decía, la vida de un naturalista sería maravillosa si solo tuviera que observar, sin escribir nunca. Efectivamente. En cualquier
Investigación, experimentación, lo bonito es la experimentación, pero merece la pena sentarte a escribir, porque es la manera de que nos entendamos y que lleguemos a algo en este campo de investigación. ¿Bien? Muchas gracias. Y paso la palabra a Elisa, que nos va a hablar de estos dos aspectos también que se han generado también relacionados con la meditación. Buenas tardes. Buenas. En primer lugar, me gustaría dar las gracias también a todas las personas, a vosotros que habéis venido, que habéis acudido a esta cita en un día como hoy, y a Maite, que así como la conocemos todos, muy especialmente por brindarme la oportunidad de compartir con todos vosotros algo para mí muy valioso, algo que me ha cambiado la vida de una forma profunda y para siempre, la experiencia de la meditación. Aunque en estos tiempos todos tengamos a nuestro alcance métodos diversos para experimentar con nuestro interior, no siempre se alcanza el objetivo. No siempre podemos quedar satisfechos de la experiencia obtenida en nuestra búsqueda espiritual. No es mi caso. Desde que conocí a Maite y Fran, su marido y compañero, en los talleres de meditación que de forma desinteresada y altruista han compartido en la provincia de Granada, pude llevar a la práctica este estado, que Maite describe en su libro de forma magistral. Un estado de conciencia físico que cuando se desarrolla tras la práctica constante de la meditación, permite transformar, corregir, equilibrar nuestros procesos fisiológicos y por ende nuestra conciencia. En los talleres de meditación hemos tenido la gran fortuna de aprender y compartir unas técnicas sencillas, de aprendizaje práctico progresivo, que poco a poco, sin que apenas se perciba en el día a día, han ido causando unos síntomas evidentes de que ya no somos eso que la mente nos hacía creer que éramos. Hemos podido dar espacio en nuestro interior a ese verdadero ser que somos, porque, como dice Maite, la meditación aquieta la mente y deja espacio para el ser. Hemos podido distinguir cuando vivimos en la mente de cuando vivimos plenamente en el ser. Por ello, y sin perder la guía tan valiosa de este gran trabajo, de este gran libro lleno de vida, simplemente os voy a describir algunos ejemplos de mi propia experiencia, de cómo la meditación ha permitido a mi ser desarrollarse y crecer, algo que hoy por hoy no tiene precio. Pues para mí es el regalo más valioso que como ser humano podemos tener, que nos ayuden, que nos den unas herramientas para poder evolucionar. Voy a resumir algunos casos concretos y personales de, entre comillas, vivir en el ser, que es lo que ha descrito muy bien Maite. Por ejemplo, después de meditar regularmente, que eso es fundamental, hay que meditar, lo primero que notas es que tu atención mejora. Con palabras de Maite, comienzas a distinguir entre una atención al servicio de nuestro ser, de la conciencia que verdaderamente somos, y una atención controlada por la mente. Esto es fundamental, pues vas dejando el hecho de perderte en pensamientos que no valen para nada, de enredarte en cosas banales, en resumen, en tonterías que te ocupan la mente y el tiempo. Percibes que dentro de ti hay algo grande, que te llena, te da la alegría de vivir, que conecta todo tu ser y le da unión, sentido. Notas la calma y el silencio en tu interior. Percibes mejor tus procesos vitales. Se agudizan tus sentidos hacia el interior y hacia el exterior. Vives más en el presente, sin juzgarte, sin juzgar. Vives observándote, como si no fueses todo lo que hay en tu cabeza. Distingue entre lo que hay en tu cabeza y lo que verdaderamente eres. Te vas haciendo consciente de tu propio ser, que es feliz por naturaleza. Dejas de percibir el mundo de forma inconexa, hostil o extraña. Tu conciencia crece y empieza a formar parte de algo más grande. Algo que te cuida, te protege y te ama. Sientes ganas de compartir todo esto que te está haciendo cambiar, pues no lo ves tan complicado. Es dejar ser, respirar, conectar, estar vivos en su forma más humana. Tu relación con los demás mejora de momento, porque entiendes mejor los procesos vivientes y mentales, por lo que ya no te enredas, no discutes, intentas observar, respira, y entiendes y por tanto también amas. Esta es una pequeña muestra de lo que la meditación y su práctica
con predisposición y ganas, que hay que practicar, puede hacer en nosotros. Actualmente, y a través de la Asociación Premeditación, en la provincia de Granada se imparte talleres gratuitos y abiertos. Cada persona puede ir cuando quiere, cuando lo desee y las veces que quiera. Si alguien está interesado en asistir, pasaremos luego unos papelitos informativos con los horarios y los lugares donde se desarrolla. Les invitamos sobre todo a comprobar, como buenos científicos, que bien ha hablado Maite también, todo esto que hoy estamos comunicando aquí. Este estupendo trabajo basado en la experiencia de la autora, para que no lo dejen en la teoría y sea algo vivo, real y constructivo. Muchas gracias. Después del libro, pues la siguiente tarea que nos pusimos fue crear una página web, porque todo eso facilita muchísimo. Entonces esta página se está creando, le hemos dedicado un tiempo, pero bueno, ahí está. Que lo que busca es ir generando ahí una base de ayuditas para experimentar vivir en el ser. Entonces poquito a poco iremos colocando más información, pero sobre todo es este deseo, pues simplemente de entrar en contacto con personas que tienen este deseo. Pues como realmente es un proyecto de investigación. Entonces, pues las personas que tengan interés es como empezar a crear ahí un foro, o sea, se convertirá en una especie de foro, pues para estar en ello, ¿no? Cada uno aporta su experiencia y a ver si avanzamos en esta investigación de vivir en el ser, sobre todo para que se vaya estableciendo, porque efectivamente cuando te vas dando cuenta de cosas y vas practicando pues tu ratito de silencio, porque realmente la meditación es modo silencio, entonces ese ratito te permite darte cuenta de cosas y realmente se va produciendo un cambio. O sea, yo por ejemplo con esta historia que tuve, que luego se me fue yendo, pues me di cuenta que también es estupendo, porque gracias a que se me fue yendo, pero ya me di cuenta de cosas, es cuando empezó el auténtico cambio, porque el otro es como ¡pum!, un regalo, pero yo los programas, el software, seguía ahí. Mientras que luego, poco a poco, es cuando realmente empezaba a hacer cambios en el software, porque el lío está ahí. A medida que arreglamos los programas mentales y emocionales, estupendo. Pero oye, que es una cosa de proceso viviente, o sea, no es una cosa mágica, toma su tiempo. O sea, el cerebro tiene una gran plasticidad, eso está muy demostrado, que las conexiones neuronales se pueden cambiar, pero toma su tiempo, es un proceso viviente, no es una cosa que haga clean y ya está, ¿no? O sea, podemos tener un clean de un regalo de una experiencia, como me pasó, pero en realidad ahí hay un trabajito de ir arreglando esto de aquí. Bueno, pues si queréis hacer preguntas... ¿Cómo fue esa transformación? ¿Fue espontánea o te la trabajaste o cómo llegó? ¿Fue de golpe? Es muy buena la curiosidad porque realmente, pues que duda cabe que una de las primeras cosas que me planteaba, y hablo también de ello en el libro, es decir, bueno, a ver qué factores ha habido aquí. Entonces, sí que detecté 3 factores, pero sí que es verdad que cuando repetí esos 3 factores, no, hay un cuarto ingrediente que se sale, o sea que no tenemos control, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, la primera factor fue la aparición de un conflicto. O sea, cuando aparece un conflicto, pues de alguna manera también aumenta tu deseo de salir de él, tu deseo de ver ese conflicto desde un lugar que lo veas claro, ¿no? Entonces, las crisis realmente son momentos muy buenos porque es como una agitación para cambiar. Entonces, ocurrió eso. Que no es que fuera un conflicto muy grave, pero bueno, sí que pues, me alteró y la verdad que me fui a la cama sin poderme dormir. Y coincidió con otra cosa, que justo estaba haciendo un tratamiento a base de antibióticos para la Helicobacter pylori, con lo cual me habían dado unos antibióticos de estos de amplio rango y se había cargado ahí toda la fauna, o sea, lo bueno y lo malo. Pero claro, se había cargado lo malo, con lo cual esa limpieza, digamos, de bacterias nocivas también me dio una claridad, porque sabéis que está muy relacionado todo lo que es el sistema digestivo con la actividad de nuestro cerebro, ¿no? O sea, esto ya se está estudiando mucho, que influye, o sea, influye muchísimo cómo está nuestro sistema digestivo y cómo pensamos. Segundo factor. Y el tercer factor fue la meditación. O sea, yo realmente ya, pues no sé cuánto tiempo llevo meditando, pero desde los 21 años, pues llevaba más de 20 años meditando ya. O sea, que ya formaba parte de mi rutina,
pues el aquietarme, el centrarme, el desear conectarme con mi ser. Entonces fueron esos tres. Lo de aquello fue muy bueno porque fue repentino, y evidente, o sea, que no había duda. Y la verdad que eso fue una gran fortuna. Y luego por eso he escrito este libro, porque digo, es que ya que te pasa algo así, que menos que investigarlo, compartirlo y facilitarlo. O sea, de alguna manera tú tienes una experiencia que te trasciende el modo de pensar, pero claro, traducirla al modo de pensar es muy interesante para que podamos tener estas conversaciones. Y sobre todo también que evidenciemos, que chequeemos, porque también la mente hace sus piruetas, lo que he llamado el ego espiritual y la mente espiritual, ¿no? Entonces es muy importante que sea una investigación colectiva, por decirlo de alguna manera, porque uno mismo es delicado, o sea, realmente, aunque te pase una cosa muy fuerte, es que está ahí el ego para ponerse la medalla, para liarte. Que si se asocia generalmente ese sentimiento con un sentimiento religioso. Muy buena pregunta. O sea, realmente una de las hipótesis que planteo en la conclusión, pero claro, al final, o sea, a mí me gusta desarrollarlo, presentar hechos y ya llego a la conclusión, ¿no? Pero bueno, le adelanto, realmente la conclusión es que vivir en el ser es vivir en el espíritu, que una experiencia espiritual es una experiencia de trascender la mente, una experiencia mística que es una cosa tan sencilla como esto que he estado contando, que a veces parece que es una cosa que se sale volando, es simplemente una, según mi hipótesis, correcta utilización del sistema nervioso que tenemos, que nos permite percibir más. Una de las analogías que presento es la conexión con Internet. O sea, si un móvil que es inerte, que nada, y se conecta a una red, pues la hipótesis es cómo un proceso viviente mucho más complejo, pues también tiene sus conexiones, sus informaciones, o sea, que ahí hay una maravilla, por decirlo de alguna manera, que cuando se tienen experiencias de ese tipo, pues te das cuenta. Entonces lo interesante es que sean evidencias, que sea real. Pero qué duda cabe que el ser humano tenemos o sea, nos han dado ya unas posibilidades estupendas. Y es, bueno, pues abrir la mente a esas experiencias y que cuando se tienen, pues intentar pasarlas a modo pensar. O también ocurre eso, que las reconoces en otras personas. Cuando escribes, pues, o les... Es que realmente es algo universal. O sea, esto nuevo no es, que también lo digo en el libro. Nuevo no es. O sea, esto es más bien un intento de decir, en nuestra cultura, pues vamos a buscar las palabritas para que nosotros nos entendamos. Para que deje de ser una cosa ya abstracta y sea cotidiano, porque es una cosa cotidiana. Bueno, sí, ahí. Me gustaría saber los límites de lo que tú entiendes por vivir en el ser. Pregunta que cuáles son los límites de vivir en el ser. Digamos que donde he querido insistir en este tema, lo que dices, quizás el límite, ¿no? Digamos que mi planteamiento es hasta creencias. O sea, digamos que en el momento que hay una creencia, las creencias son respetables, pero simplemente que nos demos cuenta que es una creencia. Y el planteamiento que hago es decir, bueno, yo en realidad me planteo hipótesis. Si en un momento dado tengo una creencia que es como una intuición, pues es una creencia o una intuición. O sea, lo interesante es que nos hagamos conscientes de qué es una experiencia, qué es una hipótesis, qué es una creencia. Entonces, hay un respeto, porque que duda cabe que las creencias tienen una intuición. ¿De acuerdo? Y lo que propongo es experimentar, porque lo que ocurre es que cuando experimentas y estás en el ser, estos temas se diluyen. Aparte de lo de que te medicaste para los antibióticos, si habías comprobado con otros medicamentos. Yo la experiencia que tuve con los antibióticos es que es verdad que limpiaron, pero luego tuvieron efectos secundarios. O sea, la conclusión a la que llego no es a que el tomar antibióticos sea lo maravilloso, sino que cuidar el cuerpo físico
es un factor importante. O sea que realmente si nuestro cuerpo tiene problemas es más difícil establecernos en el ser, sencillamente porque el modo pensar pues no va a funcionar tan correctamente. O sea, sabemos que es un aspecto bioquímico, entonces necesitamos que la bioquímica funcione bien. ¿Considera que sería, bajo su experiencia, imprescindible meditar para poder llegar a este estado, a este modo de observación? Pues ahí no he planteado ninguna hipótesis. Ahí lo que puedo decir, bueno, también tendríamos que explicar qué entendemos por meditar. O sea, meditar es simplemente dedicar un ratito al modo observar y al modo percibir. Y que también lo escribo en el libro, o sea, porque tanto método científico, mente, todo lo defino para decir, bueno, lo estoy utilizando la palabra en este sentido, ¿no? Entonces, la meditación la defino como modo silencio. O sea, que realmente meditar es entrar en modo silencio. Y la práctica de la meditación es ejercitar el modo observar y el modo percibir, que eso sí se puede hacer voluntariamente. O sea, uno, su atención sí que puede dirigirla. Entonces, realmente, ese desarrollo del modo observar y el modo percibir se puede hacer andando, puedes hacerlo como quieras. La meditación es simplemente pues, un espacio que especialmente te sientas, favoreces, ¿no? Porque, digamos, para parar el modo pensar, precisas decidir que no vas a hacer nada. Entonces, es ese aspecto. Entonces, yo lo que sí observo es que dedicar ese ratito, para mí es como un alimento. O sea, es como que me equilibra, o sea, lo noto mucho. O sea, si una mañana pues he tenido que hacer muchas cosas, he madrugado, y digo, ay, no he meditado, y lo noto. Lo noto que no he tenido ese ratito de equilibrarme. Y a lo mejor me siento 5 minutos, que simplemente o me quedo de pie o me quedo un ratito tranquila, y es que pueden ser 5 minutos, pero ya percibo cómo me centro, cómo me vuelvo a establecer en el modo observar, en el modo percibir. Entonces, es esa práctica la que es interesante. Porque realmente cuando estás bien, la meditación se establece sola. O sea, la experiencia que conté antes, pues entraba en meditación sin hacer nada. O sea, casi era mi estado habitual. Era un modo silencio con un modo entender y el modo pensar pues estaba a lo justo y preciso. Entonces, pues qué duda cabe que habrá personas que no meditan, pero que sí que tienen una atención centrada, un modo observar, un modo percibir y viven en su ser. O sea, yo cuando tuve la experiencia de vivir en el ser, una de las cosas más interesantes es que se percibe quién también está en el ser. Y descubrí concretamente a 2 amigos, un amigo y una amiga, que no meditaban y que estaban en el ser. También es verdad que luego tenían también sus problemillas con el modo pensar y según cuándo no están tanto en el ser. Con lo cual se están planteando que sí, que eso de meditar les va a venir bien. Porque ya de por sí, de manera natural, tienen su tendencia a vivir en el ser, que no la han perdido desde pequeños, pero les interesa porque el modo pensar si no les da la lata.